Es el hombre más poderoso del mundo. Dirige el mayor ejército de la historia. Se graban y analizan todos sus movimientos. Mi renuncia a la presidencia será efectiva desde mañana. Pero en una época donde casi todo es público y notorio, ¿el presidente de los Estados Unidos puede tener secretos? Hasta información clasificada y potencialmente peligrosa que no debe hacerse pública. Hay cosas sobre las cuales se escribe lo estrictamente necesario. Y el futuro. Guardamos muchos secretos, muchísimos. Por supuesto que hay secretos presidenciales que nunca han salido a la luz. Pero si hay secretos, ¿dónde están guardados? ¿En un computador? ¿Una caja fuerte? ¿Un maletín con candado? ¿Y a quién se le podrían confiar? Hay cosas que George Bush, padre, y yo sabemos que no muchos otros conocen. Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los mayores secretos de Estados Unidos. Un libro que pasa de presidente a presidente en una cadena prácticamente ininterrumpida que se remonta a los comienzos del cargo más importante de la nación y cuyo contenido solo es conocido por 5 personas todavía vivas. ¿Pero realmente existe ese libro? ¿Hay un libro de los secretos del presidente? ¿Preparado para el juramento, senador? Sí. Yo, Barack Hussein Obama. Yo, Barack Hussein Obama, juro solemnemente. El 20 de enero de 2009, John Roberts, presidente de la Corte Suprema de Justicia, juramentó en su cargo al presidente electo Barack Obama. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Felicitaciones, señor presidente. Gracias. Gracias. Más tarde ese mismo día, al llegar a la oficina oval, el 44º presidente de la nación encuentra un sobre en su escritorio. Dirigido a 44, contiene un mensaje personal del presidente saliente George W. Bush. Cuando le preguntan al presidente Obama por su contenido, rehúsa revelarlo. ¿Por qué? ¿Qué podía ser tan importante y tan confidencial que solo otro presidente lo podía leer? ¿Estaba relacionado con asuntos de seguridad nacional? ¿O con información económica crucial? ¿O con muchas otras cosas? Algunos han llegado a especular que de hecho existe un libro repleto de información secreta denominado Libro de los Secretos, que pasa de presidente a presidente. Si es así, ¿qué contiene? Inteligencia secreta. Desde su elección hasta la toma de posesión, Barack Obama tuvo solo 78 días de preparación para asumir el cargo. ¿Cómo se puso al día tan rápido? ¿Recibió ayuda de un libro secreto dejado por su predecesor? ¿O su instrucción llegó de fuentes menos osadas y más convencionales? Mucha de esa información le llega oralmente y con toda razón. Hay cosas sobre las cuales se debe escribir solo lo estrictamente necesario. Con respecto a la información más interesante, se pensó, bueno, está bien, le diremos otras cosas que sabemos, pero la verdad es que nunca se transcribió. En las semanas previas a la investidura, el director de la CIA, Michael Hayden, le informó al presidente electo Obama de actividades encubiertas que estaba realizando el gobierno de los Estados Unidos contra enemigos extranjeros. Empecé diciéndole, señor presidente electo, esto ha sido aprobado personalmente por la presidencia. Pero no por una de las personas que ha ocupado el cargo, sino por el despacho presidencial. Así que, a menos que usted nos diga que detengamos alguna operación, la tarde después de su juramentación seguiremos haciéndolo como hasta ahora. Este es el paso para llamar su atención. Cuando se le da el informe, luego le expliqué el proceso. Ya sabes, cosas de esos informes antes de que te las digan.
El tamaño de la deuda, las amenazas foráneas, el número de terroristas que podrían estar en el país, son cosas que sabes, pero cuando profundizas, piensas, Dios mío, desearía haber sabido esto durante la campaña. Una cosa es ser candidato y otra muy distinta es ser la persona que toma las decisiones. Sin importar lo bien informados que estén, son pocos los presidentes que están preparados para lo que aprenderán el día de la toma de posesión. Solo a partir de ese momento tendrán acceso ilimitado a todos los documentos clasificados y obtendrán respuestas respecto a asuntos de seguridad nacional. Pero ¿cómo influirá este nuevo conocimiento ultra secreto en las políticas y prioridades del presidente? ¿Podría ser esta la verdadera causa del cambio radical entre la retórica de un candidato presidencial? Lean mis labios. No más impuestos. Vamos a empezar a trabajar. Cerraremos Guantánamo. ¿Y la retórica de un presidente que ya tiene acceso a la sofisticada inteligencia gubernamental? Se elige al presidente por su visión. Él tiene una visión del mundo y del lugar hacia el cual quiere encaminarlo. Y a veces esa visión es muy distinta de la que tienen las oficinas de inteligencia sobre el mundo tal y como es. El mejor ejemplo que se me ocurre es Harry Truman, quien ocupó el cargo luego de la muerte del presidente electo y solo hasta ese momento se supo que existía una bomba atómica. Harry Truman, como vicepresidente, no sabía que habíamos construido una bomba atómica. Cuando asumió el cargo de presidente, le informaron sobre la magnitud del arma y su potencial fuerza. Antes no sabía nada. ¿Creen que eso cambió su idea de cómo continuar la guerra? Claro que sí. Me pregunto qué le dijo a su esposa cuando volvió a la residencia familiar justo después de enterarse. Hoy en día, el presidente maneja el arsenal nuclear de una manera muy particular. A donde quiera que vaya, lo acompaña un asistente militar que carga un maletín de 20 kilogramos, conocido como el balón de fútbol nuclear. Constantemente se ve en las fotos. Es un maletín negro parecido al de los médicos que yo decía que contenía un sándwich de atún y una revista. Pero lo que hay dentro es altamente confidencial. Le permite al presidente, como comandante en jefe, mantenerse en contacto con el Comando Central de las Fuerzas Armadas y con sus comandantes, quienes deben responder a la orden de iniciar una acción nuclear. Oficialmente conocido como el bolso de emergencia presidencial, el balón de fútbol nuclear se comenzó a usar en los años 50 con el presidente Dwight Eisenhower. La Guerra Fría dio inicio a muchas de las cosas que han hecho los presidentes, tales como enfrentar un ataque sorpresa de la Unión Soviética, una bomba o misiles aproximándose. Nuestra estrategia para responder a eso incluía fuertes represalias durante casi todo ese tiempo, destrucción de ambas partes. De acuerdo a la Constitución, el presidente de los Estados Unidos es la persona encargada de tomar esa decisión. Por esa razón, el presidente debía estar en capacidad de tomarla en cualquier momento y en cualquier lugar donde estuviera. Olvídense de la unión entre el presidente y su esposa. La verdadera unión está entre el presidente y el encargado de llevar el balón nuclear que contiene los códigos nucleares. Durante su transición, se le informa al presidente electo sobre cómo usar dichos códigos. Luego, en la investidura, el oficial prepara 2 maletines, uno para el presidente saliente y otro para el entrante. Esto sirve para transferir el poder inmediatamente y para impedir cualquier ataque sorpresa. Digamos, por ejemplo, que hay un reporte de alguna clase de ataque nuclear en el país. Abren el balón nuclear y hay una complicada lista de diversas opciones que tiene el presidente, desde lanzamientos masivos y destrucción del mundo hasta ataques precisos usando armas tácticas. El presidente debe digerir toda esa información en cuestión de minutos y decidir
qué hacer. Cuando el nuevo presidente asume su cargo, recibe los códigos nucleares. Pero ¿de verdad es él el único capaz de autorizar un ataque nuclear? En teoría, ningún arma nuclear, en teoría, podría usarse sin la autorización del presidente. En la práctica, se delega en el caso de los misiles balísticos de los submarinos, ya que no siempre es posible comunicarse con los submarinos a tiempo, así que estos tienen permiso de actuar, si así lo consideran. Sin embargo, este es un tema muy delicado. Afortunadamente, desde la Segunda Guerra Mundial, ningún presidente ha autorizado el uso de armas nucleares contra enemigo alguno. ¿Qué pasaría si sucediera lo inimaginable y las Fuerzas Armadas estuvieran totalmente desprevenidas? ¿Cuáles son los planes del presidente para su supervivencia y la de su país? ¿Podrían encontrarse esos planes en el libro de los secretos? Destinos secretos. En caso de una emergencia nacional, es posible que un libro de los secretos del presidente contenga información relacionada con búnkeres escondidos, rutas de escape secretas y destinos para proteger al jefe de Estado, su familia y miembros clave de su gobierno. Esa información pudo ser esencial el 11 de septiembre de 2001, cuando unos terroristas secuestraron 4 aviones y estrellaron 2 de ellos contra las torres del World Trade Center en Nueva York. Un tercer avión hacia el Pentágono y un cuarto supuestamente dirigido hacia el Capitolio en Washington, D.C. Los últimos 2 aviones todavía estaban en el aire cuando el presidente George W. Bush, quien se encontraba visitando un colegio en Florida, recibió la noticia del ataque y fue escoltado al avión presidencial. Yo estaba viajando con el presidente Bush el día 11 de septiembre. Y partimos en uno de los despegues más veloces del avión presidencial que me han tocado. Listo para despegar. No hace falta decir que existen planes y protocolos para muchas contingencias, así que sabíamos que nos dirigíamos a uno de varios lugares posibles. Con el gobierno de los Estados Unidos en aparente asedio, el personal de la Casa Blanca reaccionó ante la noticia. Estaba desayunando con una colega en el comedor de la Casa Blanca, ubicado en el sótano del ala oeste. Cuando nos enteramos, reunimos al personal para evacuar. Les dijimos que corrieran y salieran tan rápido como pudieran. Mientras al personal se le ordenó evacuar el lugar, los agentes del servicio secreto escoltaron inmediatamente al vicepresidente Dick Cheney y a otros funcionarios de alto rango a un búnker debajo de la Casa Blanca, conocido como el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia, o PIOC. Se encuentra en el sótano del ala este. Es un viejo refugio antibombas de la Segunda Guerra Mundial. Tiene una puerta grande y pesada, lleno de literas, comida enlatada, agua embotellada y entre otras cosas. Cheney, Condi Rice y otras personas pasaron el 11 de septiembre en el PIOC. ¿Y si hubieran estado bajo amenaza la residencia y despacho presidencial? ¿Hay métodos o rutas para escapar de la Casa Blanca? ¿Podría estar esta información en un libro de secretos? Me sorprendió que las rutas de escape en caso de emergencia fueran tan rápidas. No puedo hablar sobre ello, pero hay formas en las que un presidente puede trasladarse de un punto A a un punto B muy rápidamente en una emergencia. Hay una escalera trasera que comunica el segundo y el tercer piso de la Casa Blanca. Y la puerta estaba escondida y pintada en la pared. No había pomo, solo tocabas la puerta y esta abría. Y también hay túneles desde la Casa Blanca, debajo del edificio del Tesoro para salir al otro lado.
Así que yo usaba estos túneles para salir de la Casa Blanca sin tener que pasar por la puerta principal. Había planes de evacuación. Te daban un bolso amarillo más o menos de este tamaño, que se convierte en una máscara de gas en caso de un ataque químico o biológico y cualquier cosa que se propague por el aire y amenace tu vida. Te daban eso que te ayuda a respirar lo suficiente para poder salir de la ciudad a salvo. Nosotros éramos los responsables de saber qué hacer en caso de emergencia. Nos reuníamos y estábamos al día en todo para poder hacerlo bien, porque algo podría ocurrir en cualquier momento. Hay otros lugares en la ciudad, pero es un tema delicado. De su ubicación o de sus condiciones realmente no puedo hablar. Sabemos que cerca de Washington, D.C., hay grandes instalaciones subterráneas. Hay una en Virginia, en las montañas de Shenandoah, conocida como el Centro de Operaciones de Emergencia de Mount Weather, que aparentemente es una ciudad subterránea. Y desde luego hay otro puesto de comando en Colorado. E imagino que debe haber cientos de otros lugares seguros en todo el país donde pueden llevar al presidente. ¿Podría haber cientos de búnkeres secretos esparcidos por toda la geografía nacional? Y si es así, ¿están siempre listos para garantizar la seguridad del presidente en un momento dado? Lo primero que necesitas es aislamiento. Requiere estar apartado de la amenaza. Si esta te alcanza, la instalación es inservible. Luego de aislar a la persona, la siguiente cosa que necesitas es aire puro y limpio. Si tienes suficiente comida, agua y servicios básicos, puedes sobrevivir mucho tiempo. La seguridad no radica en el búnker como tal, sino en que nadie sepa dónde estás. Sin importar lo seguro que sea el búnker. De acuerdo a expertos de seguridad, el libro de los secretos indicaría que el presidente está más seguro si permanece en movimiento. Para prepararse en caso de que ocurra una tragedia, también debe planificarse el transporte. Todo eso se decide con antelación, es estrictamente confidencial y no debe conocerse públicamente, pero existe. Todo tiene que funcionar a la perfección. Puedo hablar de eso porque estuve con el presidente en un simulacro. Subí al helicóptero presidencial y volamos a un sitio secreto en las montañas cerca de Camp David. Aterrizamos para abastecer el combustible del helicóptero. Lo hicimos manualmente. Teníamos una bomba y un barril con 200 litros de combustible y partimos de nuevo. Volamos en círculos y finalmente aterrizamos en el aeropuerto de Harrisburg, Pensilvania. Y la torre había cerrado el aeropuerto y al final de la pista había un 747 muy grande. Subimos por la escalera de la nariz del avión hacia la cabina principal. Me senté en una fantástica silla de cuero que decía presidente por detrás y me preguntaron, ¿cuáles son sus órdenes, señor presidente? Dije, salgamos de aquí. Encendieron los motores rápidamente y despegamos como un cohete. Fue muy divertido. Aterrizamos en la base aérea Andrews y volví a mi oficina y mis aires de grandeza desaparecieron. ¿Qué sucedería si, a pesar de la existencia de planes de emergencia y de constantes simulacros, ni el presidente ni el vicepresidente sobrevivieran a un catastrófico ataque a la nación? ¿Qué sería del gobierno de Estados Unidos si la capital fuera destruida? Lo más probable es que el libro de los secretos contenga un capítulo sobre un programa de emergencia ultra secreto, conocido como la continuidad del gobierno, y diseñado para asegurar que alguien siempre quede a cargo. Se comienza con una premisa muy sencilla. ¿Qué pasaría si hay un ataque nuclear o biológico que elimina a las autoridades del gobierno? ¿Qué sucedería? Es decir, ¿qué se haría ante eso? En un mundo moderno y real, con misiles y tantas otras armas, ¿cuántos minutos pueden pasar sin alguien a cargo? Es la continuidad del gobierno. El presidente, el vicepresidente y el presidente de la Cámara de Representantes son los tres personajes claves, pero hay muchos más en la continuidad del gobierno. Está el Congreso, el gabinete y las Fuerzas Armadas. Tenemos que estar en contacto continuo cada momento de cada día.
Así se manejan todos los gobiernos. Sin embargo, hay más secretos sobre este plan que los conocedores de la materia llaman el plan del juicio final. En caso de un ataque nuclear, 3 equipos de funcionarios del gobierno serán enviados a diferentes lugares fuera de Washington. Cada equipo estaría preparado para asumir la jefatura del país e incluiría a un miembro del gabinete preparado para ser presidente. El Poder Ejecutivo ha asumido la tarea de desarrollar planes para un escenario de día de juicio final que no se basan en la Constitución. Hay planes para conservar el gobierno y el país bajo ley marcial. Están fuera de la Constitución porque en esta y en las leyes de Estados Unidos no se hace referencia a acciones frente a un escenario de esta magnitud. El gobierno de Reagan en particular invirtió mucho dinero en mantener la continuidad del gobierno, pero eso iba en contra de los soviéticos. En el año 2001 se descubrió otro enemigo mucho más complejo, dispuesto a usar armas químicas, biológicas y nucleares de una forma antes inimaginable. Por esa razón, el presidente Bush hizo grandes esfuerzos por replantear la continuidad del gobierno e invertir en ella. Yo asumí varios cargos cuando trabajaba para el presidente Bush. Luego de ocuparme de las relaciones públicas, estuve en la oficina de asuntos del gabinete, por lo que interactué con el gabinete presidencial, quienes estaban en la línea de sucesión para ser presidente. También conocí esos programas de emergencia porque obtuve autorización para ello. Durante mi ejercicio en la Casa Blanca hubo muchos momentos en los que me costó dormir. Pero recuerdo que quizá el peor momento fue la noche después de haber pasado 2 horas y media escuchando sobre el programa. Y pensaba, bueno, soy solo uno más del personal. No podría imaginarme siendo el presidente y ocupándome de todo. Eso fue muy duro. Los búnkeres subterráneos y los planes para el juicio final funcionan como estrategias defensivas. Pero ¿qué sucede con las opciones militares del presidente? ¿Qué clase de armas ultrasecretas posee a su disposición? ¿Podría un libro de secretos sugerirle al hombre más poderoso del país cuándo y cómo utilizar las fuerzas más letales del planeta? Agencias secretas. En una anotación en el libro de los secretos, ¿incluiría el presidente información sobre reportes secretos de agencias de inteligencia en los cuales se revelaran datos sobre operaciones encubiertas y armas secretas? 6 días a la semana, el jefe del Ejecutivo preside la sesión de Seguridad Nacional, donde se le informa de todos los asuntos de inteligencia que amenazan al país. En cada una de estas reuniones, oficiales de la CIA difunden noticias en el reporte diario del presidente, o PDB. Este documento ultrasecreto describe y analiza lo que están haciendo diversos agentes de inteligencia en todo el mundo. Se podría considerar una revista. Es un libro pequeño, anillado de 15 o 20 páginas. No todas las páginas están llenas de información. Hay diferentes artículos que cubren tópicos diversos y creo que, dependiendo del día, hay énfasis en uno o en otro aspecto. No es implacablemente negativo, pero honra la vida. Es un libro sobre los asuntos y los problemas del día. Puede tratarse de un asunto táctico que surge de una forma inminente o algo que se considera una estrategia a largo plazo para encarar un problema. Yo veía al presidente cada jueves. Además de dicho reporte, le daba un informe operacional de lo que hacía la CIA. Mayormente trataba sobre actividades encubiertas diseñadas para influir en hechos foráneos de orden político, militar o económico. Ocasionalmente hablaba de espionaje. Señor presidente, ahora podemos hacer esto, ahora tenemos acceso a aquello. Los que trabajamos en el área durante la Guerra Fría, y yo tengo más de 10 años de experiencia, estábamos conscientes de que era
posible y hasta muy probable que la información conseguida podía estar en el escritorio del presidente la mañana siguiente, afectando así el curso de los asuntos extranjeros. Para combatir problemas potenciales, el presidente tiene en su arsenal un gran abanico de armas secretas. Entre las más efectivas y letales de los últimos años están los dron. Estos pequeños aviones operados a control remoto han sido ampliamente utilizados en las guerras en Irak y Afganistán. Los drones han servido como herramientas de reconocimiento y debido a que pueden llevar cargas explosivas como máquinas letales. De hecho, parece algo exótico. Hoy en día, desde un dron se puede ver lo que sucede en Afganistán. Las Fuerzas Armadas envían las imágenes hasta la Casa Blanca y uno se puede sentar en la sala situacional a ver lo que el operador del avión ve. Además de armas secretas, el libro de los secretos del presidente no tendrá también información sobre agencias ultrasecretas, organizaciones tan clandestinas que de solo mencionarlas se podría arrestar a un empleado gubernamental. Todos hemos oído hablar de la NASA. Parece ser que existe otra agencia llamada Oficina Nacional de Reconocimiento. Trabaja desde la década de los 60 y su existencia no se hizo pública hasta 1992. Durante más de 30 años tuvimos una agencia secreta espacial cuya existencia era un secreto. La Oficina Nacional de Reconocimiento desarrolla y opera una serie de satélites espías que vuelan en una órbita cercana a la Tierra y usan una avanzada tecnología espacial y de imágenes. Hay algunos satélites que descienden de los denominados ojos de cerradura y que son esencialmente satélites de reconocimiento fotográfico, cámaras gigantes que toman fotos de la Tierra. Existe otra clase de satélites de reconocimiento óptico, el sistema Onyx. Funciona como un radar de apertura sintética, lanza haces de luz de radar a la superficie de la Tierra y los recoge para crear mapas e imágenes. Permite ver a través de nubes. Permite ver a través del suelo. E incluso ver de noche. El personal militar asignado al programa Onyx usa insignias con la inscripción "Somos dueños de la noche". A menudo la información es muy limitada, pero hay momentos en los que se cuenta con información procesable, es decir, con datos fidedignos que permiten usar un dron como depredador para ubicar a un miembro importante de Al-Qaeda. El presidente Obama ha actuado con información procesable numerosas veces e incluso ordenado el asesinato de líderes de Al-Qaeda. La Oficina Nacional de Reconocimiento también opera enormes satélites espías con los cuales se pueden escuchar llamadas telefónicas internacionales o interceptar la comunicación entre computadores. Estos satélites succionan toda la información que se envía a través de los satélites de comunicación. Hace años, cuando representé a Mohammed Al-Fayed por la muerte de la princesa Diana, la Agencia de Seguridad Nacional supuestamente detectó un material de vigilancia de la esposa del embajador de Brasil en Estados Unidos, donde hablaba con la princesa Diana de ciertos escarceos sexuales de esta última. La ASN no estaba espiando a Diana por eso. Aparentemente estaban monitoreando a Brasil por unas negociaciones delicadas entre este país y Estados Unidos sobre la selva tropical. Como es información obtenida por la ASN, se trata de datos sumamente confidenciales y ese es el método de comunicación de inteligencia de señales que realmente permite tener acceso a algunos de los más grandes secretos de Estados Unidos. Quizás la herramienta de inteligencia más valorada por el presidente no esté ubicada en el espacio o frente al río Potomac.
justo un piso debajo del despacho oval, hay una habitación que es el centro de las operaciones de inteligencia del presidente. Muchos piensan que la sala situacional es una sala de reuniones, pero en realidad es el centro de inteligencia del presidente. Lo empezó a usar John Kennedy en el 61 para enterarse en tiempo real de lo que el resto del gobierno sabía. Presidentes anteriores dependían del Departamento de Estado, de Defensa o de Inteligencia para recibir información. Kennedy se percató durante la crisis de los misiles cubanos que no podía gobernar sin recibir información oportuna e inmediata en la Casa Blanca. Hoy en día el presidente no podría hacer su trabajo sin la sala situacional. Durante décadas, la sala situacional fueron 2 o 3 habitaciones repletas de gente y equipos. Pero en 2007, durante el gobierno de George W. Bush, se expandió a 13 habitaciones con tecnología de punta y posibilidades de comunicación muy seguras y confidenciales. La habitación más grande tiene paredes insonorizadas para evitar el ruido exterior. Al final del salón hay una pared donde se proyectan fotos e imágenes satelitales de vigilancia y otras cosas. En la sala situacional tenemos cabinas telefónicas que llamamos cabinas de Superman, que tienen teléfonos para llamadas normales y este otro para llamadas confidenciales. Si el presidente o alguien más necesita privacidad, solo debe entrar a la oficina del director y oprimir un interruptor que oscurecerá el vidrio para darle privacidad. La sala situacional también posee un sistema de videoconferencia ultra secreto y seguro que permite la comunicación cara a cara del presidente con líderes internacionales, embajadores y comandantes militares. Cada miércoles el presidente Bush utilizaba el sistema ultrasecreto de videoconferencia para comunicarse con el primer ministro Maliki o con el presidente Karzai de Afganistán. El presidente Bush decía que le gustaba mirarlo a los ojos y en la nueva sala situacional pudo hacerlo. Hoy en día, la sala situacional funciona como el centro de información y respuesta del presidente. Está manejado por militares las 24 horas del día, 7 días a la semana. 95% de la información que le llega al presidente a diario se canaliza a través de la sala situacional. Cuando empezó el derrame petrolero en el Golfo, la sala situacional se enteró inmediatamente y comenzó a reportar sobre el hecho de forma constante. Aunque no es tema de agenda, el personal sabía que era importante para la presidencia. Pero ¿quién o qué determina si algo es una crisis? ¿Están los protocolos para esa decisión incluidos en un libro de secretos? Varía de presidente a presidente, pero todo se reduce a distinguir lo importante de lo que no lo es. Reagan pidió que solo 2 personas lo contactaran fuera de horas, el jefe del gabinete y su asesor de seguridad, mientras que otros presidentes estaban dispuestos a hablar con cualquiera. Recuerdo que despertaron al presidente Bush cuando murió Rehnquist, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Una noticia sí puede esperar hasta la mañana siguiente, pero la Corte Suprema tiene un rol tan importante en la estructura de nuestro país que el presidente Bush debía enterarse inmediatamente, por lo que el jefe del gabinete debía tomar la decisión de despertarlo o no para informarle. Aunque la Casa Blanca ha tenido décadas para aprender a manejar eficazmente amenazas tradicionales, en el siglo XXI los enemigos de la nación no son tan fáciles de detectar o neutralizar. Un ataque cibernético podría afectar gravemente las condiciones financieras, militares y las telecomunicaciones en el país. ¿Tendrá el presidente alguna forma secreta de proteger la información confidencial de la nación? ¿Podría estar ese conocimiento en las páginas de un libro de secretos? Comunicaciones secretas. En la era de los teléfonos inteligentes, iPads y Kindles, la información del libro de los secretos podría fácilmente almacenarse, consultarse y portarse digitalmente. ¿Podría ser esta la razón por la cual rara vez vemos al presidente Obama sin su BlackBerry? Si es así, ¿podría esta delicada información ser vulnerable a filtraciones o incluso a un ataque cibernético? Se podría tener en un iPad o en algo parecido, pero habría que estar seguros de que nadie lo penetraría. A mí me gusta la tecnología, pero a veces los antiguos y sencillos papel y lápiz son más efectivos.
Él es un presidente que vive conectado, en parte fue elegido por eso, y él insiste en llevar su teléfono inteligente siempre con él. Como con cualquier teléfono celular, en el momento en el que el presidente habla con alguien, sin importar el interlocutor o el tema de la conversación, esa llamada puede ser escuchada por gente que intercepta comunicaciones. Por eso existe la posibilidad y la probabilidad de que las conversaciones del presidente de Estados Unidos sean interceptadas por alguien que no debería hacerlo. Por supuesto, el nuevo presidente pidió una solución al problema, por lo que la ANS hizo una nueva versión más segura de su dispositivo para que él pudiera comunicarse con ciertas personas. Aunque el presidente Obama y el personal de la Casa Blanca recibieron teléfonos más seguros, la amenaza de que alguno de estos dispositivos caiga en las manos equivocadas aún es un problema que preocupa a la Casa Blanca. Un iPhone como este, que tengo en la mano, tiene la capacidad de unas 1750 copias de los 7 libros de Harry Potter. Una capacidad de almacenamiento impresionante. Si piensas en la cantidad de secretos de Estado que podrían guardarse en uno de estos aparatos, es más sorprendente aún. Podrías tener códigos de acceso secretos, podrías conocer la ubicación de lugares secretos. Alguien que se apodere de este dispositivo podría tener toda esa información, pero hay otro aspecto aún más aterrador. Que un aparato caiga en manos enemigas y le sea devuelto a su dueño sin cambios. Existe la posibilidad de instalar en un teléfono inteligente en tan solo 15 minutos un programa imperceptible que transforma un BlackBerry o cualquier teléfono inteligente en un peligroso sistema de vigilancia. Por ejemplo, hace poco hubo un robo de BlackBerrys de la Casa Blanca durante una conferencia de líderes en Nueva Orleans. Luego los devolvieron a sus dueños, pero estos tuvieron que ser reformateados y reensamblados por el peligro de que hubiera algún programa escondido en la memoria que pudiera hacer mucho daño. Eso existe, no es ciencia ficción. Lo que sucede con estas fallas de seguridad es que parecen inofensivas, pero cuando se trata de la oficina ejecutiva del presidente de Estados Unidos, todos nos preocupamos. Cada teléfono o dispositivo electrónico puede ser transmisor y receptor, así que es posible que un teléfono pueda captar radiofrecuencias dentro del despacho oval y retransmitirlas. Nosotros lo hemos hecho. Estuvimos fuera de embajadas extranjeras y rastreamos máquinas de escribir para conseguir replicar todo lo que fue transcrito en esa máquina. Cuando Michael Bond fue designado director de la sala situacional de la Casa Blanca, descubrió una vulnerabilidad parecida. Cuando llegué no había protección en las ventanas para las radiofrecuencias y pensé que cualquiera, desde el hotel Hey Adams, al cruzar la calle podría interceptar conversaciones del despacho oval. Casi me da un ataque, pero el servicio secreto me dijo que no me preocupara, que ellos lo resolverían. Pero yo cubrí las ventanas con una malla metálica que evitaba cualquier radiación. En julio de 2009, los sistemas informáticos en la Casa Blanca, el Pentágono y la Bolsa de Valores de Nueva York empezaron a fallar. 3 días después, desaparecieron las páginas web del Departamento de Estado y de la Seguridad Nacional. Y los servidores del Tesoro, la Agencia de Seguridad Nacional e incluso del Pentágono fueron atacados. Estas acciones fueron realizadas por hackers que enviaron mensajes codificados desde algún lugar en Corea del Norte. Estos ataques son golpes a nivel de inteligencia. Prueban nuestras defensas. Algunos incluso dirían que preparan el campo de batalla en caso de una guerra cibernética. Eventualmente se controlaron los daños y las pruebas mostraron que no hubo ningún intento de controlar los sistemas gubernamentales. Pero el ciberataque evidenció una vulnerabilidad existente desde 1985, cuando se usó por primera vez el correo electrónico en la Casa Blanca bajo el mandato de Ronald Reagan. Cuando alguien como usted o yo envía un correo electrónico, no es tan grave si otro lo ve, pero si alguien en la Casa Blanca envía un correo y este es interceptado antes de tiempo, podría morir gente.
Estados Unidos está expuesto a miles de ataques cibernéticos todos los días. Algunos de los lugares a los que los hackers acceden ilegalmente tendrán información clasificada, delicada o desconocida para ellos. Podrían llegar, digamos, a tomar el control de un computador para crear un caballo de Troya, el botnet, un robot electrónico que en caso de conflicto pudiera poner las computadoras en contra de nosotros o hacerlas dejar de funcionar. Irónicamente, en los meses previos al ataque cibernético de julio de 2009, el presidente Barack Obama le había ordenado al secretario de Defensa Robert Gates que creara una división cibernética en el Pentágono con potencial tanto ofensivo como defensivo. El ciberespacio es real, como lo son los riesgos que trae consigo. Al-Qaeda y otros grupos terroristas han expresado su deseo de desplegar un ataque cibernético en nuestro país. ¿Qué tan vulnerables son los secretos de la nación que se encuentran almacenados digitalmente? En caso de un ataque cibernético que colapsara una parte o la totalidad de nuestra red eléctrica, ¿cuáles serían las consecuencias? Seguramente tendríamos un caos de grandes proporciones en todo el país. Aun cuando la era de la información ha permitido una nueva generación de equipos de alta tecnología para espionaje, los métodos utilizados durante la Guerra Fría siguen amenazando al presidente. ¿Podría un libro de secretos de un presidente tener información sobre espías que han infiltrado la Casa Blanca? No tengo conocimiento de que hayan encontrado algún micrófono oculto en el despacho oval o la sala situacional, lo que no significa que no haya pasado. Recordamos que en la década de los 90 hubo un acontecimiento en el cual un oficial de la inteligencia militar rusa logró instalar un micrófono en el Departamento de Estado. Se acercó bastante. La KGB intentó arduamente infiltrar gente en la Casa Blanca, pero hasta donde no se descubrió ningún caso durante la Guerra Fría ni en el breve periodo en el cual fueron revelados los secretos de Moscú. Es decir, entre el momento en el que cayó el viejo sistema soviético y llegó Putin a reconstruir el estilo soviético, en esa transición hubo gente que habló mucho y nunca supimos que nadie hubiera logrado infiltrar una espía en la Casa Blanca. A menudo el que la información y la comunicación confidenciales se vean comprometidas o lleguen a ser de dominio público no se debe al espionaje extranjero, sino al personal más cercano al presidente o del aparato burocrático. A todos los presidentes les atemoriza que se filtre información. Esa es una de las cosas que más irrita a un presidente. Y no uno solo que esté inmune a ello. Realmente es inmensa la pérdida de tiempo, porque es difícil rastrear fugas de información. Nixon creó la unidad de plomeros, como la llamaron, para tratar de localizar las fugas y no funcionó. Solo contribuyó con el escándalo de Watergate. Todos los presidentes, incluso Obama, se esfuerzan por descubrir quién transmite la información y se molestan con su personal si descubren fugas. Todos los presidentes del país, desde George Washington, dicen la tonta frase, no habrá fugas. En el verano de 2010, algunos planes de guerra de Estados Unidos se hicieron públicos cuando el sitio web Wikileaks publicó decenas de miles de informes confidenciales y correos privados. Los documentos que contenían complicados detalles de operaciones militares en Afganistán fueron filtrados por alguien del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada estadounidense. Si es así, ¿podría estar también en riesgo la información de un libro de secretos de un presidente? La gente a veces piensa que no se pueden guardar secretos en Washington, pero yo descubrí que eso no es así. Hay muchos secretos que nunca se han dado a conocer públicamente.
Definitivamente hay secretos presidenciales que nunca han sido revelados por la Casa Blanca. No olvidemos que mucho de lo que sucede en el gobierno realmente pasa en el llamado gobierno invisible, las agencias de inteligencia y las operaciones militares encubiertas de las cuales podríamos no saber nada. Pero en la era del terrorismo cibernético y de soplones del gobierno, ¿es realmente posible que el libro de los secretos del presidente contenga información que nunca ha sido revelada ni filtrada? Si así fuera, ¿qué podría descubrir un presidente curioso sobre antiguos mitos, misterios y escándalos que encierra la Casa Blanca? El libro de secretos del presidente. Conspiraciones secretas. Si existiese un libro de los secretos, algunos capítulos seguramente estarían dedicados a antiguos mitos presidenciales, misterios y teorías de conspiración. Creo que a cualquiera le gustaría preguntarse si pudiera saber algunos de los secretos mejor guardados de Estados Unidos, ¿cuáles serían? Y quizá hoy en día uno pensaría en las mismas cosas que supuestamente se imaginó el presidente Clinton cuando entró al despacho Oval. ¿Quién mató realmente al presidente Kennedy? ¿Los alienígenas ya viven entre nosotros o están escondidos en algún lugar que nadie conoce? ¿Cómo se desarrolló nuestra tecnología? ¿Es el velcro un producto de los alienígenas, como se ha alegado en algunos de los llamados libros confidenciales? Pero con un libro de los secretos, ¿podría el presidente descubrir la verdad sobre cualquier cosa y enterarse de la información más secreta de la nación solo con preguntar? ¿Puede él abrir expedientes que ya han sido sellados? Técnicamente, él puede aprender todo lo que quiera, pero en la práctica muchas agencias guardan secretos y francamente a veces el presidente no quiere enterarse. Cuando ya eres presidente de Estados Unidos, no necesitas autorización, no tienes que seguir las reglas y no hay información confidencial para ti. Yo nunca he sido presidente, pero por lo que he escuchado de ellos, les gusta saber qué hicieron sus predecesores. Desde la Segunda Guerra Mundial hemos estado rodeados de secretos. Todo es confidencial y el público sabe muy poco. La Oficina de Archivos Nacionales declara que tiene un atraso de 408 millones de páginas de reportes confidenciales. Aunque el Congreso propuso una ley tratando de eliminar los reportes sobre el asesinato de Kennedy, todavía se conservan alrededor de 50.000 páginas de informes de la CIA relacionados con ese homicidio. Si existe un libro de los secretos, ¿podría este silenciar las teorías de conspiración donde se mantiene que el presidente Bush tenía conocimiento previo del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001? Hay quienes creen que la presidencia de Bush estaba tambaleándose. Su nivel de aprobación era muy bajo y necesitaba a un enemigo. Tenía que recrear la Guerra Fría con un nuevo enemigo, que sería Al Qaeda. Hubo un informe de inteligencia que advertía de un ataque a la nación usando aviones. Bush sabía de eso y dejó que ocurriera el ataque del 11 de septiembre para tener un enemigo. Hay versiones más escabrosas sobre Bush, según las cuales los atacantes eran agentes de inteligencia estadounidenses. Pero si esas audaces afirmaciones fueran remotamente ciertas, ¿los rivales políticos del presidente Bush no habrían expuesto la verdad? Yo me rijo por la regla de la Avenida Pensilvania que dice: nunca digas nada a menos que lo grites en el medio de la Avenida Pensilvania, porque todo se filtra. Sé que si el presidente hubiera orquestado lo del 11 de septiembre, habría habido filtraciones catastróficas. Mucha gente cree en teorías conspirativas porque no están cerca del gobierno y no ven que la estructura gubernamental es torpe, bulliciosa y está agrietada, por lo que no pueden conspirar.
Este es un sistema muy complejo y diferentes agencias tienen costumbres y patrones distintos. Hay demasiado caos en ese sistema como para guardar el secreto de una conspiración. Como especie humana siempre hemos tenido teorías conspirativas. A la gente le asusta creer que el mundo puede ser aleatorio e indiferente. Una de las teorías conspirativas más antiguas de la oficina presidencial comenzó en 1947, cuando la Fuerza Armada estadounidense reportó que una nave espacial alienígena se había estrellado fuera de Roswell, Nuevo México. Aunque el gobierno revisó rápidamente el reporte inicial, de acuerdo a algunos creyentes, los restos de la nave y posiblemente hasta su tripulación alienígena fueron trasladadas a una base aérea secreta en Nevada llamada Área 51. Realmente no hay nada en cientos de kilómetros alrededor del Área 51. Conduces por una carretera larga, donde hay sensores en el suelo para que la seguridad sepa que alguien se acerca. Finalmente te topas con una cantidad de señales, no hay una demarcación clara de sus límites. Ese es el punto a partir del cual ya no quieres avanzar. Hay personas que aparecen en camionetas para vigilarte, lo que prueba que hay gente dedicada a tratar de averiguar si es verdad que allí adentro hay alienígenas o no. ¿Esas afirmaciones fantásticas podrían ser verdaderas? Si es así, ¿no lo sabría el presidente de Estados Unidos? Creo que depende del sentido del humor del presidente, pero no puedo evitar pensar que algunos tan pronto asumen el cargo, le preguntan al predecesor, vamos, dime qué es eso de la tecnología alienígena. El asunto de los alienígenas es muy interesante. Nosotros también teníamos la misma curiosidad. Es decir, hay gente allá afuera que realmente cree que esos seres existen. Nosotros invertimos tiempo investigando el asunto, pero no obtuvimos ningún resultado concluyente. En realidad, la razón por la que el Área 51 está envuelta en tanto misterio es que la Fuerza Aérea desarrolla allí sus aviones más secretos, incluyendo planes de vigilancia en el aire y aviones furtivos. Según declaraciones oficiales, también desarrollan armamento, pero hay mucha gente que cree que es una mentira elaborada para encubrir un almacén de aviones y cuerpos de alienígenas, e incluso de alienígenas vivos. A lo largo de los años, los presidentes han ayudado involuntaria o deliberadamente a nutrir el debate. En 1969, Jimmy Carter estaba en una reunión del Club de Leones cuando él y otra docena de personas fueron testigos de un supuesto objeto volador no identificado. Fue una luz muy brillante, se puso de colores, voló hacia ellos y se quedó detrás de unos árboles. Carter recuerda que quedó conmocionado, pero no fue sino hasta 1973, cuando era gobernador de Georgia, que lo reportó a una agencia internacional que estudia ovnis. Nunca intenté identificar lo que vi. Era una luz en el cielo, era peculiar. Nunca antes la había visto. Alrededor de 20 personas lo presenciaron. Hubo una investigación del Área 51 durante el gobierno de Clinton. También hay unas demandas relacionadas con esta base. Clinton apeló al hecho de que existen secretos de Estado y no reveló información sobre el Área 51. Por el hecho de permanecer en secreto, se generan toda clase de rumores y especulaciones. En entrevistas posteriores, el presidente Clinton admitió que las investigaciones nunca encontraron evidencia de la existencia de alienígenas o tecnología alienígena. Pero dijo que a pesar de no tener ninguna evidencia que lo confirmara, no sería la primera vez que le mintieran a un presidente. Los encubrimientos del gobierno sobre asesinatos y las invasiones alienígenas pueden ser muy rebuscados, pero esto no significa que no existan peligros reales que debe enfrentar el líder de la nación. Casi diariamente se descubren planes para eliminar al presidente o a un miembro de su familia. Pero ¿cómo logran frustrarlos?
¿Y qué podría revelar el libro de los secretos sobre planes y métodos secretos utilizados para proteger a la persona más importante del planeta? El libro de los secretos del presidente. Seguridad secreta. Lo siguen, lo vigilan y lo protegen con sus propias vidas. Son los miembros del servicio secreto. Si el presidente tuviese el libro de los secretos, ellos lo sabrían, pero han jurado silencio. Antes de empezar a proteger a alguien, el servicio secreto envía un reporte a esa persona. En el caso de un nuevo presidente, el informe es muy largo. No puedo hablar de lo que allí se dice, pero el presidente es informado de cómo cambiará su vida. Cuando una persona está siendo protegida, la vigilan todo el tiempo, excepto cuando va al baño, cuando duerme o cuando está en su residencia privada. Pero incluso en esos casos, la vigilan desde afuera. Tenemos monitores que muestran dónde están los miembros de la familia presidencial o vicepresidencial en cualquier momento. Se vería POTUS por presidente de los Estados Unidos y diría despacho oval. O diría POTUS Marine One o POTUS Camp David. Así se sabe dónde está y a dónde se dirige. El acceso a esos monitores está limitado a aquellos que necesitan conocer esa información. Hay una mirilla que permite ver hacia el despacho oval desde el área donde están los asistentes personales del presidente y su secretaria personal. Se usa para revisar cómo van las reuniones, saber si se están alargando mucho y para asegurarse de que el presidente esté bien. Clinton y Obama dijeron lo mismo. Sentían que estaban en una jaula dorada, casi como en una prisión. Una vez que pierdes el anonimato, aprecias más el valor de la privacidad. Era un estilo de vida muy solitario. No había mucha gente joven, por lo que los miembros más jóvenes del personal del servicio secreto pasaban mucho tiempo juntos. Hoy en día, mi hijo mayor me dice, era fantástico. Me llevaban a casa en un sedán negro y esas grandes puertas de metal se abrían para dejarme entrar. Luego las cerraban y sentía como si llegara a una cárcel. Eso fue una declaración un tanto dramática. Yo le dije que no me parecía tan malo. Pero obviamente, eso fue duro para él. El Departamento del Tesoro creó el Servicio Secreto en 1865 como una agencia de investigación para crímenes financieros. Pero luego del asesinato del presidente William McKinley en 1901, el Servicio Secreto se convirtió en la protección oficial del presidente. Bajo la tutela del Departamento de Seguridad Nacional, las filas del Servicio Secreto cuentan con miles de uniformados y agentes encubiertos, todos con la tarea de mantener protegido al presidente de cualquier amenaza. Lo que mucha gente no sabe es que hay personas que amenazan abierta y constantemente al presidente, sin importar quién sea. Lo que más preocupa al Servicio Secreto es la amenaza que no se expresa abiertamente. El libro de los secretos ayudaría al presidente a familiarizarse con los procedimientos de seguridad que garantizan su supervivencia mientras ocupa tan importante cargo. Usaré el ejemplo de la cuerda de separación, porque ese es el momento más peligroso, justo cuando se dan los apretones de mano. El Servicio Secreto trabaja muy duro para entrenar agentes que estén listos para actuar en casos de emergencia. Lo más interesante es cómo cada agente ve a las personas de una forma distinta. No existe una única técnica correcta. Yo miraba a la gente a los ojos porque cuando lo haces, puedes sentir si pertenecen o no a ese lugar. Y puedes saber cuál es su estado mental. Todos los agentes buscan anomalías, es decir, algo extraño entre la multitud. Gente con las manos en los bolsillos, gente que no se involucra en el acto, es decir, cosas que no concuerdan. En la multitud, el Servicio Secreto
Hola, Ohio. Puede tener agentes encubiertos, es decir, personas que no llevan puesto el audífono que los identifica, terminan mezclándose con la gente y buscan personas que pueden constituir una amenaza. La cantidad de agentes es impresionante. Debe haber cientos. Lo que se ve es solo la punta del iceberg. Hay mucha gente que viaja con el presidente. A donde quiera que viaje hay una caravana de 26 automóviles. No solo lo acompaña su seguridad, policías, motocicletas y asistencia médica, sino también su personal y la prensa. En total se necesitan muchos vehículos. Ellos tienen maquetas tridimensionales de las rutas, planifican dónde estarán los francotiradores. El servicio secreto también quita todos los buzones en las rutas porque podrían contener explosivos. Sellan las alcantarillas para que nadie pueda colocar bombas y matar al presidente. Cuando Barack Obama tomó posesión, él y Michelle salieron de la limusina 2 veces, y en ambos casos se les dijo dónde debían hacerlo. Sea planificado o espontáneo, cada uno de sus movimientos es perfectamente diseñado, y así debe ser. La gran protección en torno al presidente puede convertir un simple paseo por la ciudad en una gran y compleja operación. Incluso una visita casual a la casa de un amigo amerita la intervención de todo el servicio secreto. Antes de que el presidente Bush y su esposa fueran a cenar a la casa de Clay y Ann Johnson en Spring Valley, Washington, el servicio secreto apareció allí e hizo su revisión y chequeo habitual. Organizó un centro de operaciones en el sótano, colocó conos enfrente de la casa para que nadie pudiera estacionarse y le preguntó a Ann Johnson qué armario podía usar en caso de un ataque. Pusieron unas luces especiales adentro y le pregunté por qué. Me dijo que ese era el lugar donde llevarían al presidente en caso de un incidente. Le dije que era un armario muy pequeño y que no mucha gente cabría ahí, lo que respondió que solo necesitaban espacio para él y el presidente. Y le pregunté, ¿y los demás? Me miró como pensando, ustedes se las arreglan solos, amigo. Un libro de los secretos también tendría que incluir información sobre lo que el jefe de Estado debe saber en caso de un atentado contra su vida. Por ejemplo, ¿quién está a cargo? ¿El presidente o sus guardias? El presidente está a cargo hasta el último momento, es la ley. Pero creo que también es un asunto práctico. El presidente busca la guía del servicio secreto en caso de una crisis. Si hay un tiroteo o algún otro acontecimiento, el servicio secreto reacciona sin pedir permiso y salva al presidente. El servicio secreto está presente todo el tiempo. Saben dónde está el presidente, lo ven, saben con quién está, no lo pierden de vista, no le pierden la pista, saben lo que pasa. Por supuesto, aunque el servicio secreto nunca deja solo al presidente, los agentes no tienen acceso a la misma información confidencial. Pero, ¿podría haber datos que hasta el presidente desconoce? Información delicada sobre programas e instituciones secretas que, aunque estén en archivos, programas o en el libro de los secretos, no pueden ser conocidas ni por el jefe de Estado de la nación. Si el presidente de los Estados Unidos no lo sabe, ¿quién lo sabe? El libro de los secretos del presidente. Revelaciones secretas. El cargo de presidente dura entre 4 y 8 años. Por esta razón, muchos sospechan que los veteranos trabajadores de Washington, oficiales de inteligencia o comandantes militares, podrían saber secretos que el presidente desconoce. ¿Será verdad? Podría haber información vital para la seguridad nacional
que ni siquiera el presidente sabe? ¿O revelaciones secretas que no están presentes en el libro de los secretos? ¿Será que al presidente se le puede negar el acceso a algo? Yo creo que no. Es difícil imaginar que eso sea legalmente posible, pero eso no significa que el presidente pueda ahondar en toda la información confidencial existente. Debería conocer algunos datos, pero otros es mejor que no lo sepa. Tenemos que pensar si algunos secretos se le dirán o no se le dirán al presidente. ¿Y quién decide si deben o no ser compartidos con él? Que no solo es comandante en jefe, sino también jefe de Estado y de gobierno. Y si es así, hay que poner en cursivas, mayúsculas y subrayado quién decide que el presidente no sepa nada y en qué se basa para tomar esa decisión. ¿Es constitucional? ¿Es legal? Y la pregunta más importante, ¿es saludable para el país? Primero déjenme decir que asumo la responsabilidad de mis actos y los de mi gobierno. Por muy molesto que pueda estar por las actividades realizadas en mi consentimiento, aún sigo siendo responsable de ellas. Aunque es difícil probar que los secretos de Estado son retenidos deliberadamente, la verdad es que un presidente no puede saber todo lo que sucede. En realidad él puede saberlo todo, pero en la práctica alguien tiene que poner orden. Esa persona tiene que decir, esto es importante y esto no, esto es urgente y esto no. Se maneja demasiada información en el mundo. Alguien descubrió que la edición dominical de New York Times contenía más información que la recibida por un habitante de un pueblo de Inglaterra en el siglo XVI, durante toda su vida. Mucho de lo que sucede en el gobierno realmente pasa en lo que llamamos el gobierno invisible, es decir, las agencias de inteligencia y las operaciones militares encubiertas, de las cuales podríamos no saber nada. Mucha de esa información ya se ha hecho pública, pero se han escrito libros sobre operaciones secretas, pero yo puedo garantizar que hay muchísima información que aún no ha sido revelada, como operaciones en el extranjero y el grado en el que las agencias de inteligencia del país han manipulado y controlado a la población estadounidense. Comenzando la década de los 60, el Estado Mayor Conjunto diseñó un plan denominado Operación Northwoods, en el que se preparaban ataques contra civiles estadounidenses y secuestros de aviones para culpar a Cuba, lo que serviría como pretexto para invadir la isla. No supimos de eso hasta la década de los años 90. Durante más de 30 años se mantuvo en secreto. Estuvo oculto. ¿Cómo se financian estas operaciones militares y programas de investigación secretos? ¿No deberían estar detallados, quizá en un libro de secretos, los medios para hacerlo? Información, por ejemplo, relativa a la partida secreta del presidente. La partida secreta es la caja chica del presupuesto federal, es decir, una parte del presupuesto que el Congreso no puede revisar. Se pueden encontrar partidas secretas en la sección del presupuesto de la defensa en el apartado de investigación, pruebas y evaluación. Es un documento que se puede descargar en la página web de la Contraloría del Departamento de la Defensa. Si lo abres y empiezas a detallarlo, encontrarás cosas interesantes. Hay códigos extraños como Pilot Fish y Retract Large. Y verás que hay millones de dólares asignados a esos programas y en ninguno se justifican los gastos. Muchos de los proyectos financiados por la partida secreta del presidente involucran secretos gubernamentales o instalaciones militares ubicadas en todo Estados Unidos. En Utah, se cree que el Dugway Proving Ground es un sitio para probar armas biológicas y químicas como sistemas defensivos. Y muchos creen que en California la base aérea Vandenberg sirve de pista de lanzamiento para satélites espías.
Lo que sucede en esos lugares secretos se relaciona con los diversos programas que allí se desarrollan. En un sitio como el Área 51, en el campo de pruebas de Tonopah, habrá gente haciendo pruebas de vuelo, evaluando diferentes tecnologías experimentales y reenviando esa información a gente capacitada para que la analice. Los nuevos presidentes no tienen problema para entender que hay muchos experimentos militares y programas de investigación que son secretos y sobre los cuales reciben poca información. Lo que no entienden es el tamaño y alcance que tiene el misterioso mundo de la partida secreta. En teoría, el presidente tiene acceso a todo, pero en la práctica no ocurre así. No es tanto que los presidentes no se enteren, sino que hay tanta información confidencial y tanta planificación en todos los niveles de las agencias de inteligencia que una operación podría llegar a oídos del presidente solo en el último minuto. Muchos de nosotros pensamos que en el gobierno se manejan secretos. Hay un par de aviones secretos, hacen esto y aquello, pero luego vemos la escala de la partida secreta. Estamos hablando de 30 a 50 millardos de dólares anualmente. La escala de esto es enorme. En su primer día de trabajo, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva diciendo que la carga de la prueba debería recaer en los que quieren guardar secretos y no en quienes quieren revelarlos, como ocurría antes. El presidente reconoce que el gobierno tiene demasiados secretos. Pero si el libro de los secretos no contiene la información de las operaciones secretas del gobierno, ¿a dónde o a quién podría recurrir el presidente para enterarse? ¿O es posible que exista una persona o un grupo de personas con una agenda oculta para los Estados Unidos, una agenda tan secreta que no se puede escribir ni en el libro de los secretos del presidente? El libro de secretos del presidente. Alianzas secretas. Los francmasones. El Consejo de Relaciones Exteriores. El nuevo orden mundial. Calavera y huesos. Hay mucha gente que cree que la nación está gobernada por sociedades secretas. Conciliábulos dirigidos por sombríos personajes que operan de acuerdo a agendas ocultas y reglas secretas. Si es así, ¿no habría información sobre estas denominadas alianzas secretas y su propósito en el libro de los secretos? Quizá la respuesta se encuentre examinando a las personas más cercanas al presidente. Esos asesores no elegidos por voto, que ejercen poder e influencia. Un poder, como se podría decir, detrás del trono. El presidente debe confiar en mucha gente. Pero un nuevo presidente sabe que no puede confiar realmente en tanta gente. Tarde o temprano se dará cuenta de que algunas de esas personas no son dignas de su confianza. En política, todos creen que hay grandes conspiraciones. Hay una conspiración en nuestra contra, hay otra en la de ellos. Recuerdo que cuando entré a la política ayudando al 41º presidente, la gente tenía miedo de los grupos internacionales. El Consejo de Relaciones Exteriores era una fuerza demoníaca que intentaba apoderarse del mundo y convertirlo en un solo gobierno. El presidente sabe que no puede confiar en nadie. Si quiere confiar en alguien, debe comprarse un perro. Cada persona con acceso a un candidato o a un presidente está continuamente tratando de influenciarlo. Así que cada vez que alguien se acerca al presidente con alguna información, hay un interés. Esos datos justifican o son parte de algo que alguien quiere. Si concentras todo el poder y el dinero en una sola ciudad, muchas personas intentarán aprovecharse de ello.
No importa cuántas veces el presidente Obama diga que no quiere estar rodeado de personas complacientes. Como me dijo en una entrevista que le hice, lo dijo muchas veces. Ellos no me lo dirán directamente, pero luego me enteraré de que se oponen. Muchas veces el presidente no consigue la información que necesita porque la gente se siente intimidada o no quieren discutir con él. En Washington, el hecho de que el presidente esté aislado tanto en lo social como en lo informativo se conoce como estar atrapado en una burbuja. Para combatir este problema, los presidentes consultan con asesores externos a la Casa Blanca. Se utiliza el término Kitchen Cabinet para denominar a los asesores no oficiales, no aprobados por el Congreso, que, a pesar de ello, son muy poderosos e influyentes. Ronald Reagan, por ejemplo, llegó al poder con cierta edad. Ya había tenido una larga vida, tenía muchos amigos y mucha gente que le era leal. Solo un puñado de ellos llegó a la presidencia, como Weinberger, secretario de Defensa, o el secretario Schultz. Los otros venían a visitarlo y eran su Kitchen Cabinet. Todos los presidentes los tienen y a veces ello puede causar problemas porque los asesores formales, si son examinados por el público y ratificados por el Congreso, mientras a estos les revisan el currículum e investigan su pasado. Los otros son personas particulares con derecho a un anonimato que ejercen a plenitud. ¿Dónde hacen los presidentes estas alianzas tan importantes para sus gobiernos? Muy a menudo se remontan a su época universitaria, donde pudieron forjar amistades duraderas. Yale es una ciudadela para el establishment. Muchos presidentes estadounidenses han ido allí, incluyendo a George Bush padre y George Bush hijo. George Bush hijo fue un buen amigo cuando estudiaba en Yale. Éramos hermanos de fraternidad y fuimos a fiestas juntos. John Kerry, futuro senador y candidato presidencial, estaba en un año superior y era el presidente de la Unión Política de Yale. Joy Lieberman, senador de Connecticut, estaba 3 años por encima y era el director del Yale Daily News. Luego fui a la escuela de leyes y en mi 3er año conocí a Hillary Rodham. Cuando me gradué, me presentó a alguien que le interesaba mucho y que pensaba tendría un gran futuro político. Su nombre era Bill Clinton. Estas conexiones implican que hay requisitos ocultos para ocupar el cargo más importante de la nación. ¿Podría el libro de los secretos contener información sobre una organización secreta que maneja los hilos de la Casa Blanca? El secreto es un arma muy poderosa si se quiere ejercer el poder, si eres capaz de hacer algo y no decírselo a nadie. Eso representa un enorme poder, una especie de poder monárquico. Pero hay una fraternidad clandestina que genera más sospechas que otras. Calavera y Huesos es considerada la sociedad secreta de más élite y poder en todo el país. Con sede en un edificio parecido a una cripta, en el centro del campus de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, esta sociedad tiene una larga lista de exalumnos influyentes. Calavera y Huesos cuenta entre sus miembros a presidentes, senadores, congresistas, funcionarios de la CIA, y la lista sigue y sigue. Los miembros tienen poder y pueden tener dinero y conexión, y todo gracias a ese vínculo que los une. Una de las cosas que alimenta la leyenda sobre Calavera y Huesos es que en los últimos años los presidentes se han rodeado de muchas personas del noreste estadounidense y del mundo financiero, Wall Street y las escuelas de la Liga Ivy. Calavera y Huesos solo existe para llevar a sus miembros a posiciones de poder y luego para hacer que esos hombres lleven a otros miembros a posiciones de prestigio. ¿Pero existe una agenda secreta o quieren dominar todo el mundo? No, eso es solo una teoría de conspiración. Teorías conspirativas aparte,
El hecho es que los presidentes, como el resto de los mortales, están hechos no solo de huesos, sino también de carne. Y por esta razón, es probable que uno de los capítulos más importantes en el libro de los secretos no verse sobre la presidencia en sí, sino sobre la estabilidad física, emocional y mental del presidente. El libro de secretos del presidente, el capítulo final. Quizás el último capítulo en el libro de los secretos cubra los temas más celosamente guardados relacionados con el jefe del Estado, incluyendo información sobre la salud física y mental del presidente. Hay un factor de confianza del pueblo en el presidente. Si dudan de su salud y vitalidad para desempeñar el cargo, eso hará que la bolsa se desplome. Tendrá efectos en la economía, alentará a Al Qaeda y otros enemigos para hacerle daño a los Estados Unidos. Se podría pensar que hay razones económicas y de seguridad nacional para ocultar la salud del presidente. Ningún otro líder tiene el poder de proyectar a nivel mundial la fuerza e influencia que produce un presidente estadounidense. El señor Gorbachev terminó de una vez con la guerra. La salud es un tema importante, pero los presidentes siempre han sido reservados al respecto. La responsabilidad de proteger, y si es necesario, ocultar la salud del presidente, recae en un médico privado que viaja con el gobernante las 24 horas del día. Este es un trabajo atípico. Si el presidente se enferma, es problema del médico. El personal se acercará y te dirá, el presidente luce cansado, encárgate. Uno de los retos de trabajar en la Casa Blanca como médico es saber manejarte con lo que has heredado de gobiernos anteriores. Es decir, asuntos no revelados a la prensa, escondidos e incluso negados. En el pasado, algunos presidentes llegaron a extremos para esconder su enfermedad del público. En 1919, Woodrow Wilson sufrió un ataque cardíaco y se dice que su esposa dirigió la Casa Blanca durante sus últimos días. Durante su cargo, Franklin Roosevelt ocultó no solo su parálisis causada por la polio, sino también una enfermedad cardíaca que lo condujo a la muerte en 1945. Que se corra la voz de que la nación está en manos de una nueva generación de estadounidenses. Kennedy vivió en un dolor constante. Desde niño sufrió la enfermedad de Addison. Su espalda le producía un dolor tan fuerte y continuo que si no tomaba calmantes todos los días y en forma regular, no podría haberse movido para nada. Por eso, durante su mandato, o estaba dopado o sufría de fuertes dolores. Nadie lo supo en esa época. Su pequeña camarilla, sus amigos y los reporteros lo sabían, no hablaban de ello. ¿Incluirá el libro de los secretos detalles de cómo debe mantener su salud un comandante en jefe? ¿Y sin descuidar la seguridad nacional? Tenemos algunos equipos de los cuales no podemos hablar que serían útiles en caso de una guerra bioquímica. Hay una habitación privada en el Hospital Naval de Bethesda que está blindada. Tiene su propio sistema de aire, agua, es antibombas y es hermética. Por sus siglas en inglés, se llama METU o Unidad de Tratamiento y Evaluación Médica. Lo genial de la habitación es que es independiente y en un día de funcionamiento regular del hospital ni siquiera sabes que el presidente está allí. Todo funciona normalmente y el jefe de Estado está protegido. ¿Y si el presidente no hace caso de lo que dice su doctor? ¿Hay métodos secretos de persuasión para un médico en la Casa Blanca? Uno de los secretos de los médicos de la Casa Blanca es que si el presidente no quiere obedecer tus órdenes, no hay otra alternativa sino recurrir a una autoridad mayor, es decir, a la primera dama de los Estados Unidos. El presidente será más obediente. Para los hombres y mujeres que buscan llegar a esa posición, no es un secreto que los cambios físicos que ocurren desde la toma de posesión hasta la salida del gobierno son sorprendentes.
Incluso el más sano y en forma se retirará luciendo más viejo y desgastado. Entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Por el poder? ¿Logro? ¿Fama? ¿O por el conocimiento? ¿El conocimiento que se encontraría depositado en el libro de los secretos? El 8 de enero de 2009, durante los últimos días de su mandato, el presidente Bush invitó a 4 hombres a una reunión privada en la Casa Blanca. Quiero agradecer al presidente electo por unirse a los expresidentes. El presidente Bush almorzó con su padre, George Bush, Barack Obama, Bill Clinton y Jimmy Carter. Es pequeño el club de expresidentes de los Estados Unidos y solo unos pocos siguen con vida. Aun siendo de diferentes partidos, tienen una conexión. Forman parte del mismo club. En la medida de lo posible, queremos compartir nuestras experiencias con usted. Todos nosotros sabemos de primera mano que este cargo trasciende al individuo. Los expresidentes hablan más de lo que la gente cree, no lo anuncian, pero lo hacen. ¿Quién más podría explicar lo que es ser presidente en esas circunstancias? Son capaces de dar una perspectiva única porque han estado allí. Saben cuáles son las urgencias y los problemas. Y en conversaciones de presidente a presidente, comprendes por lo que pasa el otro y eres capaz de dar consejos. Muy bien, una más. 5 hombres. 5 de 44. En una cadena ininterrumpida que se remonta a George Washington y los padres fundadores. Solo 5 saben la verdad sobre la existencia o no del libro de los secretos del presidente. El problema de colocar toda esa información en un solo diario es que podría ser robado, copiado o dañado. Estaría nervioso si fuera presidente y supiera que otras personas tienen acceso al libro. No puedo imaginarme cómo luciría dicho libro, pero sí sé que guardamos muchos secretos, muchísimos. Si existe ese libro, no lo conozco. Tengo mis dudas acerca de su existencia, pero sé que hay profundos y antiguos secretos. Los propios presidentes guardan secretos. El secreto es poder. El conocimiento es poder. Si tu conocimiento es desconocido para otros, serás una persona mucho más poderosa. En esta ciudad lo que da poder no es el dinero, no es ni siquiera el poder per se, sino la información. Los que la tienen son poderosos y los que no la poseen no lo son. Pero, ¿realmente existe un libro de los secretos del presidente? ¿O es solo el conocimiento que comparten los presidentes con vida? Una cosa es segura, nunca lo dirán. Hay cosas que George Bush padre y yo sabemos que no muchos otros conocen.